Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Sánchez, junto a mi compañero Nicolás Ruiz y Edison Machuca, presentaremos el trabajo Tiempos y tendencias en recepciones de transportes. Introducción. Dentro de las operaciones de un almacén se encuentran tanto el despacho como la recepción de productos. Cuando se necesita el flujo de material que sea constante, se opta por lo general una licitación con empresas especializadas. De esta manera aseguramos que el transporte no falle, pero dentro de este contrato está el cumplimiento de horario de descarga. En el caso del almacén, los tiempos de descarga se deben cumplir o se generan gastos adicionales por concepto de sobreestadía. Como ingenieros en la logística, es importante que seamos capaces de analizar el comportamiento del tiempo de las operaciones del almacén, permitiéndonos encontrar variables que estén generando retrasos en las operaciones o gastos que puedan ser minimizados o eliminados. A continuación, analizaremos los tiempos de descarga dentro de un almacén, comparando su comportamiento en diferentes horarios a lo largo de 2 años. Esto nos permitirá encontrar que, en que los turnos, los transportes tuvieran menos tiempo en planta y en que el horario se genere la menos sobreestadía. Conceptos. Sobreestadía es el cargo que se paga por exceso de tiempo libre para descargar acordado a la licitación. En este caso, los acuerdos de este transporte que el transporte ingrese a la planta consta de 4 horas para su descarga. Luego de esto, se cobrará una tarifa adicional sobre estadía. A continuación podemos ver eh, que los turnos constan de 3, de noche, día y tarde, en la cual son de 8 horas cada uno. Es importante conocer que el horario se produce la mayor cantidad de horas de estadía para tomar acciones que generen una baja en este indicador. La gráfica de análisis, la gráfica de análisis de tendencia muestra las observaciones en comparación de tiempo Minitab. Nos permite ver que el comportamiento de una variable en tiempo de manera de esta manera sabremos si ha mejorado o ha empeorado, ayudando sin saber si se debe intervenir algún proceso de mejora en los indicadores de esto si se necesita. Objetivos y preguntas. Objetivos. Recopilar los datos sobre los horarios de transporte interplantas a través del sistema SAP, mostrando los tiempos de descarga y sobre estadía que se generaron en 2022 y 2023. Analizar los tiempos de descarga y sobre estadía mediante la comparación entre diferentes variables como son turnos, años y mes para definir el horario ideal de cada descarga. Preguntas. ¿Cuáles son los tiempos mensuales promedio de descarga en el año 2022-2023? ¿Cómo se han comportado los tiempos mensuales de descarga en los años 2022 y 2023? ¿Cuántas horas de sobreestadía se dieron mensualmente en los años 2022 y 2023? ¿Cómo se ha comportado la sobreestadía en los años 2022 y 2023? ¿Qué turnos promedia menores tiempo de descarga? ¿Y qué turnos generan la mayor y menor cantidad de horas de sobreestadía? Temas iniciales involucrados: tiempo de descarga, sobreestadía de transporte, horarios productivos. Todo eso conlleva el transporte. Herramientas tecnológicas. SAP es un ERP tipo software que las organizaciones utilizan para gestionar las actividades empresariales diarias, que nos permitirá buscar los datos con los que trabajaremos durante el proyecto, además en el software que hace uso la empresa en sus operaciones diarias.
GeoGebra. Al ingresar los datos ya ordenados nos mostrará las tendencias que se vieron en los diferentes turnos y años. Esto nos permite generar conclusiones de manera visual al tener graficadas las tendencias. Y Excel, que nos permitirá crear tablas, fórmulas y gráficos para ordenar, analizar e interpretar los datos de horarios. Bueno, información. En esta diapositiva tenemos la hoja de cálculo de Excel con los horarios de transporte 2022 y horarios de transporte 2023. Desarrollo. Información. División de información por turno. Tiempo de estadía en los transportes en planta por cada turno. Cantidad de transportes descargados por cada turno. Sobre estadía generada por cada turno. Filtrado de información por los 12 meses del año 2022 y filtrado de información por los 11 meses del año 2023. Ordenamiento de datos. Generación de tablas con las horas de estadía promedio en planta de los transportes de cada turno. Generación de tablas con la cantidad de transportes descargados por cada turno. Generación de tablas con los horarios de sobreestadía de los transportes por cada turno. Tendencias. El uso de GeoGebra para el ingreso de datos de las diferentes tablas. Aplicación de polinomios de grado 1, 2 y 3 para obtener tendencias. Y comparación y conclusiones. Uso de expresiones algebraicas generadas para comparar las gráficas. Conclusiones basadas en comportamientos por turnos y años. ¿Qué tal? Yo les hablaré sobre los tiempos promedio que los transportes tuvieron en planta. ¿Ya? Primero revisaremos el año 2022, donde se puede notar en este sector que el turno de tarde fue el que promedió el menor tiempo con 2.55 horas. ¿Ya? Y el que tuvo mayor tiempo fue el turno de mañana con 3.49 horas. ¿Ok? Acá tenemos graficadas las diferentes tendencias, como podemos ver, las tres. Ya los tres turnos tuvieron una tendencia al alza a mediados de año y luego a la baja a finales de año, ya en diciembre. Así que eso sería por este lado por en cuanto a las tendencias y la graficación. ¿Ya? Luego pasamos al año 2023, donde bajaron los tiempos de estadía en los transportes, como podemos ver. Ahora tenemos 1.76 horas, ¿ya? El turno tarde sigue siendo el menor y el turno de día sigue siendo el mayor con 2.46 horas. Tenemos acá también los tiempos promedio graficados. ¿Ya? El turno de noche se nota una tendencia al alza en cuanto a la hora de estadía en planta, al igual que el turno de día y el turno de tarde. ¿Ya? Aunque los valores son menores, en los tres casos son menores los tiempos, el comportamiento durante el año es una tendencia al alza, ¿ya? Hasta el mes de noviembre. Y aquí tenemos una comparación, ¿ya? Entre los tres turnos y que este sería el año 2022. Tenemos sus expresiones algebraicas y tenemos el año 2023. ¿Ya? Como podemos ver, acá se encuentra en una zona menor, empieza en zonas menores, termina en zonas menores hasta noviembre. En diciembre, en el año 2022, empieza un poquito más alto, alcanza una altura mayor, pero después empieza la baja. ¿Ya? Así que aquí podemos ver claramente cómo el año 2022 hay un alza y luego un descenso en la hora promedio, y el año 2023, por lo menos en el turno de día hay una baja y luego una alza, y los demás turnos se mantienen, se podría decir parejo, pero igual con una leve tendencia al alza. Luego tenemos datos sobre los transportes, ¿ya? Los tiempos, primero tenemos el número de transportes que ingresó por cada turno a la planta, ¿ya? En cada mes, y tenemos los promedios que representan, ¿ya? En cada mes. Como podemos ver, el horario en que más transportes ingresaron a la planta fue en el turno de tarde, ¿ya? Y en el que menos ingresos tuvo a planta de transporte fue en el turno de mañana, ¿ya? Y acá en la tabla de abajo podemos ver los transportes que se descargaron por turno. De igual manera, tenemos que el mayor número de transportes descargados fue en el turno de tarde y el menor porcentaje fue en el turno de mañana. ¿Ya? Pese a que si comparamos, en el turno de tarde, si bien llegaron la mayor cantidad, las descargas fueron mucho mayores. ¿Ya? Eso significa que estuvo descargando más transportes de los que ingresaron durante su horario. Y luego tenemos lo que es del 2023. Tienen, se podría decir,
Bueno, el turno de noche es el que cambia aquí en el 2023 de lo ingreso a planta. Se ve que en el turno de noche ingresaron más transporte a planta, ¿ya? Y el turno de mañana sigue siendo el que menos transporte ingresa a la planta. De igual manera, la descarga se sigue comportando de la misma manera en el 2023, con una mayor cantidad de descarga en el turno de tarde y la menor descarga sea en el turno de mañana. Aquí tengo una gráfica ya donde podemos comparar los porcentajes del año 2022, ¿ya? Y los porcentajes del año 2023 sobre los dos temas tratados, que es el ingreso de planta y los transportes de descarga, ¿ya? Como podemos ver, los porcentajes son parecidos, ¿ya? No cambia mucho, siempre el turno tarde es el que tiene los mayores valores y el turno de mañana tiene los menores valores. Y luego revisamos lo que es la sobreestadía. Ya la sobreestadía, cuántas horas estuvo el transporte en planta por sobre lo acordado en las licitaciones, que en este caso lo acordado son 4 horas que el transporte tiene que estar en planta, ya para su descarga desde que ingresó son 4 horas, y luego de esas 4 horas ya pasamos a cobrar lo que es, pasa en la empresa a cobrar lo que es la empresa transportista, a cobrar lo que es la sobreestadía. ¿Ya? Se puede notar que el turno de noche, el año 2022, fue el que mayor sobreestadía generó, ¿ya? Con un 43%. Y el turno de tarde sería el que menos generó con un 23%. ¿Ya? Aquí tenemos graficada también. Aquí cambiamos un poquito el polinomio para poder graficar las tendencias, ya porque fue muy variable. Entonces vemos que a mitad de año hubo una alza ya en los tres turnos en las cantidades de horas de sobreestadía y a fin de año nuevamente se ve una baja en las cantidades de sobreestadía que se generó. Y ahora pasamos a revisar la sobreestadía por turno durante el 2023. Vemos que los números son mucho más bajos ya que los anteriores, pero sigue la misma, una tendencia parecida en el turno tarde, generando la menor cantidad de sobreestadía, solo un 15%. Y ahí aquí cambia el turno de mañana, donde se está generando una mayor sobreestadía, ¿ya? Con un 49%, es decir, 50% de sobreestadía se generó en los turnos de mañana. Y tenemos la sobreestadía gráfica en GeoGebra. ¿Ya? En este caso podemos ver que eh, las tendencias fueron algo erráticas, ¿ya? Pero lo que sí notamos es que en los tres turnos finales de año las sobreestadías alcanzaron niveles muy altos, ¿ya? Que sería en el mes de diciembre, noviembre y diciembre, sobre todo en el turno de noche, la sobreestadía, turno de noche y turno de día, la sobreestadía se disparó a finales de año de este 2023. Y aquí tenemos las comparativas de la sobreestadía por turno entre el 2022 y el 2023. ¿Ya? Como podemos ver, el 2022 hay una alza a mitad de año y luego un descenso. Y en el 2023, a finales de año, hay una alza importante en la sobreestadía. ¿Ya? Aquí tenemos las cantidades pesas, que es casi un tercio más baja la sobreestadía del 2023. Eh, la generación de sobreestadía a finales de año es muy alta. En conclusión, el horario ideal para descargar transporte es de las 16 a las 23 horas, que sería el llamado turno de tarde, presentando la mayor cantidad de horas en planta de los transportes y descargas con 2,55 y 1,76 horas en el 2022 y en el 2023 respectivamente. Por esto se recomienda que el número de transporte que ingresa a descargar sea preferentemente durante el turno de tarde, ya que presenta los mejores números. Existe una baja en horario de estadía de transporte en la planta. Si comparamos el año 22 con el año 23, los turnos muestran menos horas promedio, aunque en este modelo de gráfico podemos notar que la tendencia es el alza de los últimos meses. El turno de mañana presenta una mayor cantidad de transportes que ingresan a la planta y no presenta la cantidad
y no presenta la cantidad de descarga en total de estos. Con esto recomendamos es bajar el número de transporte a descarga que ingresen en este horario, que exista una nivelación entre ambas partes, ingreso a planta y transporte descargados. De esta manera disminuirán el horario del concepto de sobreestadía. La sobreestadía en el año 22 fue de 2.118 horas, mientras que en el 2023 fue de 602 horas, mostrando una mejor cantidad de horas. Al revisar el modelo de gráfico de la sobreestadía del año 2023, notamos que en los últimos meses existe un alza importante en las horas, por lo que se debe buscar los factores que están generando este alza y minimizar su efecto o eliminarlo en caso de ser necesarios. Esperando que les haya gustado nuestra presentación. Por su atención, muchas gracias.